Hola, hola, aquí estamos en la resolución de los ejercicios de cálculo de C sub V de válvulas, ya, dos ejercicios que teníamos de tarea. Vamos a hacer el cálculo para que ustedes puedan seguir paso a paso y puedan ir corrigiendo sus errores o puedan ir ustedes, ¿cierto?, viendo cómo se va haciendo el cálculo de cada uno eh, de cada uno de los factores involucrados en el cálculo de la ganancia de estas válvulas de ejemplo. Así que vamos a ir a la diapositiva para poder hacer estos cálculos. Así que voy a compartirles mi pantalla para que podamos ir a la diapositiva. Así que tenemos el primer ejercicio que dice así: dimensiona una válvula de control para regular el flujo de 50 psi de vapor saturado a un calentador. El flujo nominal es 1200 libras por hora y la presión de salida es de 5 psi G. Letra A: obtener C sub V para 50% de sobrecapacidad. Asuma un C sub F o un CF igual a 0,8. Entonces tenemos que asumir un CF igual a 0,8, ¿ya? El CF, en este caso el CF, o también conocido como factor de recuperación, ¿ya? Factor de recuperación de presión, FL, ¿ya? Nosotros no lo vamos a encontrar en el manual de Mason Eiland como CF, sino que como FL, ¿ya? Y es el factor de recuperación, ¿ya? Y se utiliza un valor estándar, ¿ya?, para primeros cálculos en válvulas de 0,9 típicamente, ¿ya?, en los inicios de los cálculos, ¿ya?, donde se calcula el C sub V. En los procesos de cálculo y diseño, ¿cierto? En el proceso de cálculo y selección, perdón, en los procesos de cálculo y selección de válvulas de control, donde el cálculo del C sub V es uno de los pasos a realizar dentro de muchos otros, ¿ya?, para poder seleccionar una válvula de control. Estos cálculos se pueden hacer de forma manual, así como también existen software hoy en día, software de cálculo, donde nosotros podemos introducir los datos y podemos nosotros, ¿cierto?, a través de estos software, alivianar la carga al momento de seleccionar una válvula de control. Entonces, el cálculo del C sub V es uno de muchos pasos que hay que realizar para el cálculo y selección de válvulas de control. ¿Ya? Vamos ahora nosotros a ver cuáles son los datos que tenemos. Bueno, aquí tenemos que nos dan la presión, ¿cierto? La presión de entrada, P1, que sería igual a 50 psi-G. Y la presión 2, que es la presión de salida, que sería igual a 5 psi-G. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros analizamos las fórmulas de cálculo de C sub V, tanto para líquidos como para gases, ya nos damos cuenta de que las presiones se expresan en medidas absolutas, ¿ya? Por lo tanto, no podemos introducir los valores de presión en unidades manométricas, sino que deben ser en unidades absolutas, ¿ya? En unidades absolutas. Así que vamos a inmediatamente hacer el cambio aquí
P1 en unidad absoluta sería igual a 50 más los 14.7, que es la presión atmosférica en PSI, y eso es igual a 64.7 PSI-A. 64.7 PSI-A. La presión 2 sería igual a presión 2, los 5 PSIG más la presión atmosférica. 14.7 PSI-A, y eso nos da 19.7 PSI-A. Ahí tendríamos la presión de entrada y la presión de salida de la válvula expresadas en unidades absolutas. ¿Ya? Y otro dato que tenemos es el flujo. Ya tenemos el flujo, que es un flujo másico de 1200 libras por hora. ¿Ya? 1200 libras por hora, que es un flujo másico, ya que está en libras. Y además sabemos que estamos tratando con el tipo de fluido, ¿cierto? Que es vapor saturado. Vapor saturado. Entonces, nosotros nos dirigimos a las fórmulas de C sub V y utilizamos la fórmula para vapor. Ya tenemos el servicio de gas y vapor, tenemos fórmulas para gas volumétrico y gas másico, y tenemos fórmula para vapor, ¿cierto? Tenemos fórmula para vapor en la página 30 del manual de Mason-Eiland, ¿ya? Y ahí tenemos dos fórmulas, ¿ya? De Steam, que es la misma fórmula, ¿ya? Es la misma fórmula, solo que para vapor saturado, el T sub SH, que es el vapor sobrecalentado o supercalentado, ya se asume igual a 0 grados Fahrenheit, ¿ya? Para el caso de vapor saturado. Para el caso de vapor saturado, el T sub SH es igual a 0 grados Fahrenheit. Como es 0, ¿ya? El 1 más 0,0007 por T sub SH se hace igual a 1 y nos da la fórmula que aparece en la página 30 del manual de Mason-Eiland, que es la fórmula para vapor saturado, ¿ya? Que es la fórmula que nosotros vamos a utilizar ahora, ¿ya? Así que entonces vamos a anotar esa fórmula. Tenemos que, según la página 30 del manual de Mason-Eiland, tenemos que el C sub V es igual a el flujo másico el flujo el flujo el flujo es igual, perdón, el C sub V es igual al flujo W partido por 1.83 por FL por P1 y por I menos 0.148 y al cubo. Y aquí nosotros tenemos que el FL es igual al C sub F que aparece en el enunciado del ejercicio, ¿ya? Normalmente, para cálculos iniciales en el proceso de cálculo y selección de válvulas de control, se asume un FL
igual a 0.9, ¿ya? Dato que después puede ser corregido en el proceso de cálculo de válvulas, ¿ya? Eh, pero en este caso, en este ejercicio, se asume un factor de recuperación, ¿ya? Se asume un factor de flujo crítico de 0,8, ¿ya? 0,8. Y además tenemos el flujo, tenemos la presión, sabemos que el FL es el CF y el I es igual a 1.63 partido por el FL, vamos a escribirlo como CF, multiplicado por la raíz cuadrada de el delta P partido por la presión 1. ¿Ya? Aunque en el manual de Mason-Eiland tenemos dos fórmulas para calcular el I, ¿ya? Uno que es que es la fórmula estándar para todas las válvulas, y una fórmula que es, en lugar de 1.63, es 1.40, que ustedes lo encuentran en la página 40 del manual de Mason-Eiland, que es para el caso de válvulas con característica low dB, ¿ya? Y para ciertos tipos de válvula, como sale especificado ahí, ¿cierto? Como sale especificado en la página 30. ¿Ya? El low dB es una característica relacionada con el ruido, ya con los decibeles, que es la unidad que se utiliza para medir el ruido en las válvulas de control. Y hay ciertos tipos de válvulas, ¿cierto?, que están relacionados con este concepto del low dB. Entonces, nosotros vamos a usar la fórmula típica estándar que nos aparece en el documento que yo les compartí, que es este, ¿ya? Para todos los otros tipos de válvulas, como bien se señala en el manual. Y este es el que vamos a utilizar para hacer el cálculo, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros que calcular, tenemos el FL, que es el CF, vale 0,8. Entonces, anotémoslo aquí, el CF es igual al FL y es igual a 0,8. Tenemos el P1, que es igual a 64.7. Tenemos el W, que es igual a 1200. Y no tenemos esa expresión, ¿cierto? El I menos 0,148 y cubo. Tenemos que calcularlo, así que ahora vamos a calcularlo. Sería I es igual a 1.63 partido por 0.8 por la raíz cuadrada del delta P, que sería el delta P 64.7 menos 19.7, ¿ya? Y eso dividido por P1, que sería 64.7. Así que 64.7 menos 19.7 partido por 64.7. Y eso nos da un valor que, si ustedes lo introducen a una calculadora, a mí por lo menos me da 1.7. 1.7. Que, como ustedes encontrarán en la página 30 del manual de Mason-Eiland, encontrarán de que el valor máximo que puede tener el I es 1,5. ¿Ya? El valor máximo que puede tener el I es 1,5. Por lo tanto, ¿cierto? Como el valor máximo, vamos a anotarlo aquí, como el valor máximo
es 1.5. Entonces, ¿cierto? Y es igual a 1.5. ¿Ya? Entonces tenemos que nuestro I vale 1.5. Y fíjense ustedes que en el manual de Mason-Elland, aunque si nosotros lo calculáramos, el I menos 0,148 por I al cubo, deberíamos llegar al mismo valor, pero nos dice de que en esos casos, cuando el I es igual a 1,5, que es el valor máximo que puede tener, por lo tanto, si el cálculo de I nos da un valor máximo, perdón, un valor más grande que 1.5, entonces nos quedamos con el 1.5 como valor tope, ¿ya? Y en ese caso nos dice que la expresión I es igual a I menos 0,148 por I cubo, nos da 1, ¿ya? Por lo tanto, I menos 0.148 por I al cubo es igual a 1 debido a que I es igual a 1,5, ¿ya? O sea, C sub B es igual entonces a 1200 partido por 1.83 por 0.8 CF, ¿cierto? Por la presión 1, que es 64.7, y por 1. Así que tal cual. Ahora, si ustedes se fijan en el enunciado, dice que debemos calcular el C sub B para un 50% de sobrecapacidad. ¿Ya? Para un 50% de sobrecapacidad. Debemos calcular el C sub B para un 50% de capacidad. Y ustedes encontrarán en la página 3, del manual de Mason-Elland, acerca de la definición del coeficiente de flujo C sub B, ¿cierto? Y acerca de las condiciones de operación, señala, ¿cierto? El manual, muy bien señala el manual, de que no son las fórmulas, ¿cierto? No son las fórmulas, sino más bien el sentido común combinado con la experiencia, las que pueden resolver estos problemas de cálculo y selección de válvulas de control. ¿Ya? Y aquí señala, ¿cierto? Si ustedes lo leen, señala de que debido a que muchas condiciones de operación a veces son asumidas, ¿ya? Ya que no siempre se cuenta con todos los datos, muchas veces se asumen ciertos valores, ¿ya? Así como nosotros, por ejemplo, hemos asumido un valor de 0,8 de valor de CF o FL, que es lo mismo. Así también señala aquí que debido a que muchas veces asumimos ciertos valores, ¿cierto? Más que cualquier fórmula, ¿cierto? No hay nada mejor que el sentido común combinado con la experiencia para poder calcular y seleccionar válvulas de control, ¿ya? Ese es el proceso completo de cálculo y selección de válvulas de control. Nosotros simplemente queremos obtener un C sub B para calcular una ganancia, ¿ya? Y aquí señala, cuando ustedes le señalan que muchas veces, ¿cierto? Se hace un sobredimensionamiento o se calcula el C sub B con sobrecapacidad. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, calculando el C sub B con una sobrecapacidad, ¿ya? De un 50%. Eso significa que, como dice que un 50% de sobrecapacidad, nosotros en la fórmula de cálculo del C sub B, en el flujo, tenemos que el flujo multiplicarlo por ese 50% de sobrecapacidad, que sería entonces multiplicar por 1.5. Y así obtendríamos un C sub B no correspondiente a los 1200 litros, perdón, a los 1200, a las 1200 libras por hora, sino más bien, ¿cierto? Sobredimensionado en un 50%, ¿ya? Para un flujo superior a los 1200. Entonces, al calcular el C sub B con con esa sobrecapacidad de 50%,
nosotros obtenemos entonces un C sub B de 19 galones por minuto partido por raíz cuadrada de PCI, ¿ya? Que esta es la fórmula del C sub B, ¿ya? El C sub B es, ¿cierto?, un coeficiente que nos dice cuál es la cantidad cuál es el flujo que puede circular a través de una válvula cuando hay un delta P en esa válvula, una caída de presión de un PSI, ¿ya? Y como la relación entre el caudal o el flujo y la raíz de delta P se sube, por eso está expresado en galones por minuto partido por raíz cuadrada de PSI. Ahí está nuestro C sub B con una sobrecapacidad de 50%, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, ahí está el primer paso, que es calcular el C sub B. Entonces, si no tuviéramos una sobrecapacidad del 50%, sería la fórmula del C sub B y nada más. Pero como tenemos una sobrecapacidad del 50%, tenemos que multiplicar el flujo de 1200 por 1.5. Y ahí obtenemos ese C sub B sobredimensionado, ¿ya? Esa es la primera parte, entonces, de cálculo de C sub B. ¿Para qué calculamos el C sub B? Porque necesitamos el C sub B para poder calcular la ganancia. Entonces, la ganancia, vamos a añadir una diapositiva para poder seguir rayando. Yo creo que unas dos. Vamos a agregar unas dos más. Y entonces vamos a ir al segundo paso, que finalmente es el principal para nosotros, porque debido a este paso, al segundo paso del ejercicio, que es calcular la ganancia de la válvula, es por eso que nosotros calculamos el C sub B, ya que nosotros sabemos que, llamemos al flujo F, sabemos nosotros que la válvula, la ganancia de la válvula, es igual al cambio en el flujo respecto al cambio en la señal de control. ¿Ya? Es la derivada del flujo respecto a la señal de control, siendo la señal de control M con unidad de medida en porcentaje de CO, de controller output, salida del controlador, y el flujo, ¿cierto?, ya sea volumétrico o másico en su unidad respectiva. Y nosotros podemos decir que la relación entre el flujo de salida o la variación en el flujo de salida, producto de la válvula, pero producto de la válvula debido a la señal de control M, es igual a la derivada de la posición del vástago de la válvula respecto a la señal de control, además de la relación entre el C sub B respecto a la posición de la válvula y la relación entre el flujo y el C sub B. ¿Ya? Ahí nosotros vemos que el DCB se va con el DCB, se anulan, ¿cierto? El DVP se va con el DVP y queda todo como derivada de F respecto a M. O sea, es lo mismo que está escrito inicialmente como derivada del flujo respecto a M, simplemente separando cada uno de los componentes que dan como resultado la ganancia de la válvula. Entonces, la ganancia de la válvula depende de tres términos. Esos tres términos son este que está aquí, que está relacionado con que si la válvula cierra en falla o si la válvula abre en falla, para lo cual hay una ecuación, ¿cierto? Hay una ecuación para cada uno de los tipos de válvula,
Además está relacionado con la característica de la válvula, si es lineal o si es isoporcentual, ¿ya? Las válvulas hay tres características inherentes de las válvulas, que son válvulas de apertura rápida, válvulas lineales y válvulas isoporcentuales, ¿ya? Pero para efectos de cálculo de la ganancia, normalmente nosotros encontramos información para poder calcular ganancias de válvulas isoporcentuales y válvulas lineales. Entonces nosotros asumimos cualquiera de estas dos, ya asumimos como válvulas con característica lineal o válvula con característica isoporcentual. Cada una de ellas tiene una ecuación respectiva, ¿ya? Para el caso de válvula lineal, nosotros tenemos la ecuación que tenemos acá en la diapositiva, donde C sub V es igual a el C sub V máximo por el VP, que sería la posición de la válvula. Y para el caso de característica isoporcentual, tenemos que el C sub V es igual al C sub V máximo por alfa elevado a el BP menos 1, donde alfa es un valor que está relacionado con la rangueabilidad de la válvula y típicamente es igual a 50. Típicamente es igual a 50. Y respecto a si la válvula abre con aire, cierra con aire, nosotros tenemos que, para cuando la válvula abre con aire, tenemos la fórmula, ¿cierto? BP es igual a M partido en 100. Y tenemos la fórmula para cuando cierra con aire, BP es igual a 100 menos M partido por 100, cuyas derivadas nosotros calculamos en la clase anterior, ¿ya? Dando a que cuando tenemos el caso de cierra en falla, teníamos nosotros que la derivada de BP respecto a M era igual a 1 partido por 100, y para el caso de abre en falla, teníamos nosotros que la derivada de BP respecto a M era igual a menos 1 partido por 100. O sea, una ganancia positiva para las válvulas que abren con aire y una ganancia negativa para las válvulas que cierran con aire. Entonces, ese es uno de los términos importantes para calcular la ganancia, si la válvula abre con aire o cierra con aire. Lo otro importante es la característica de la válvula, si es lineal o isoporcentual. Y lo otro importante es el cálculo de el C sub V, ya sea para servicio de líquidos o para gases y vapor. ¿Ya? Así que, así nosotros, entonces, llegamos a estos dos términos, ¿cierto? El cambio en la posición de la válvula respecto a la señal de control, el cambio en el C sub V respecto a la posición de la válvula y el cambio en el flujo respecto al cambio en el C sub V, ¿ya? Donde esta fórmula que está aquí, este tercer término, está relacionado con las fórmulas de C sub V, ¿ya? Donde la fórmula de C sub V, nosotros podemos relacionar el C sub V con el flujo. Entonces, estos tres son los elementos importantes para calcular la ganancia de la válvula. Y en este caso nosotros tenemos una válvula que se nos dice en el enunciado, que es una válvula que debemos asumir una válvula lineal, o sea, característica lineal, ¿ya? Y por lo tanto, como es característica lineal, nosotros entonces sabemos que entonces el C sub V es igual a el C sub V máximo por VP. Esa es la fórmula para las válvulas lineales.
Y respecto a las válvulas tenemos que asumir una, vamos a asumir la file close. Así que vamos a tener entonces que BP es igual a M partido en 100. Por lo tanto, entonces la derivada de BP respecto a M va a ser igual a 1 partido en 100. O sea, ya tenemos ahí uno de los términos. ¿Sí? Ya tenemos ahí uno de los términos. El C sub máximo, que es el C sub de sobrecapacidad que calculamos, que es de 19 galones por minuto partido por raíz de PSI, ya lo calculamos, vale 19, así que nosotros podemos anotar aquí entonces que el C sub B es igual a 19 BP. O sea, podemos decir de que la derivada de C sub B respecto a BP es igual a 19. ¿Sí? Si derivamos eso que está ahí respecto a BP, nos da, ¿cierto? 19 sale constante y la derivada de BP respecto a BP es 1, así que nos da 19. Y ya tenemos el segundo término. Ya tenemos el segundo término y nos faltaría el C sub B. Nos faltaría el C sub B. Y el C sub B nosotros lo podemos, perdón, no nos falta el C sub B, sino que nos falta la derivada del flujo respecto a C sub B, y para eso ocupamos la fórmula de C sub B. ¿Ya? La fórmula de C sub B que teníamos acá, la reescribimos, pero respecto al caudal, W es igual a 1.83 por el CF, que es 0.8, por la presión 1, que es 64.7, ¿cierto? Y el I menos 0,148 por I al cubo es igual a 1, ¿cierto? Así que no es necesario. Y por C sub B. O sea, el C sub B no reemplazamos ningún valor, sino que lo dejamos tal cual, C sub B. Y 1.83 por 0,8 y por 64.7, 1.83 por 0.8 y por 64.7 es igual a 94.72 se sube, ¿cierto? Y si le calculamos la derivada a esto respecto a CB, ¿cierto? Nos quedaría entonces que la derivada del flujo respecto a C sub B sería igual a 94.72. 94.72, que sería el tercer término. Por lo tanto, la ganancia K sub B sería igual a el término, la derivada de, la derivada de BP respecto a M, que es 1 partido por 100, multiplicado por la derivada de el C sub B respecto a BP, que es 19, y multiplicado por este último término que es 94.72. Y eso es igual a 17
.99, o sea, aproximadamente 18. 18, la unidad de medida del flujo, que es libras por hora, partido por la señal de control, porcentaje de CO, controller output. Ahí estaría la ganancia. Entonces decimos nosotros, la función de transferencia de la válvula es igual a la ganancia que calculamos partida por la constante de tiempo por S más 1. Y ahí reemplazamos los valores, ¿cierto? Y esa sería la ganancia entonces de esta válvula de control. Entonces, para calcular la ganancia de la válvula de control necesitamos, ¿cierto?, el valor de esos tres términos, ¿ya? La relación, ¿cierto?, la variación en la posición de la válvula respecto a la señal de control que está llegando del controlador, ¿ya?, multiplicado por la variación en el C sub V respecto a la posición de la válvula y multiplicado por la variación en el flujo de salida, ¿cierto?, que es finalmente para lo que se está utilizando la válvula para hacer esa variación de flujo, ¿cierto? Variación de flujo que va a causar, ¿cierto?, una modificación en la respuesta dinámica del sistema respecto a la variación, ¿cierto?, respecto al C sub V, ¿ya? Entonces, para eso necesitamos conocer si la válvula es file close o file open, necesitamos saber si la válvula tiene característica lineal o isoporcentual y necesitamos conocer la fórmula para calcular el C sub V, fórmula con la cual relacionamos el C sub V con el flujo. ¿Ya? Así que ese sería el ejercicio, el primer ejercicio. Y vamos ahora al otro ejercicio, que también tenemos que calcular el C sub V, para luego poder calcular entonces con ese C sub V, poder calcular la ganancia de la válvula. Entonces aquí, en este caso, ¿cierto?, en el primer caso, en el de recién, nosotros estábamos trabajando con vapor saturado, y en este caso estamos trabajando con gas. Estamos trabajando con gas. Así que como es gas y no es vapor, entonces en la página 30 del manual de Mason Island que yo les compartí, usamos la fórmula, ¿cierto?, para gas. Ya, la fórmula para el gas. ¿Sí? Que como bien se señala ahí en el manual, está expresado en SCFH, el Q. Así que usamos la fórmula ya del C sub V para gas volumétrico, para flujo de gas volumétrico o para flujo volumétrico de gas. Anotamos los datos que nos dan. Tenemos datos de, tenemos el dato de presión, ¿cierto? La presión de entrada, que sería nuestro P1, que es igual a 110 psi-G. Ya, por lo tanto, como tenemos que expresarlo en unidades absolutas, sería 110 más 14.7, y eso es igual a 124.7 psi-A. Y la presión de salida, que sería el P2, es de 11 psi-G. Por lo tanto, la presión 2 sería igual a 11 más 14.7, y eso es igual a 25.7 psi-A. Entonces ahí tenemos la presión de entrada y salida expresado en unidades absolutas. El otro dato que nos dan, que eso nos sirve para la fórmula, ya porque la fórmula del C sub V en la página 30 del manual de Mason Island, tenemos nosotros variables que son, tenemos el caudal Q, tenemos G, que es la gravedad específica, ya la gravedad específica, y
Y tenemos también eh, el, el Z, que es el factor de compresibilidad. Tenemos también el FL, que es nuestro CF, ¿cierto? Que es el factor de flujo crítico. Y tenemos solamente eso. Y el T, creo que mencioné el T, que es la temperatura, ya que ese T de temperatura ya es en la unidad de medida Rankine, ya la unidad de medida Rankine. ¿Ya? St está en Rankine. Al igual que la unidad de medida que se utiliza para la ecuación universal de los gases, el PV es igual a M por R por T por Z, donde la temperatura T está en Rankine, aquí también está en Rankine. Así que nos dan aquí la temperatura, nos da la temperatura, que es igual a 100 grados Fahrenheit, y que nosotros la expresamos en Rankine, ¿cierto? Que sería, para expresarla en Rankine, nosotros tenemos que los 100 grados Fahrenheit sumarle 460. Y eso nos da entonces 560 grados Rankine. 560 grados Rankine. Y respecto al G, que es la gravedad específica, ¿cierto? Nosotros tenemos que la gravedad específica, ya aquí no nos dan el dato de gravedad específica, sino que nos dan el peso molecular, pero el peso molecular está relacionado con la gravedad específica, ya como M, que es el peso molecular, dividido por 29. Y eso es igual al 44 partido 29, y eso es 1.52. 1.52. ¿Ya? Así que con esos datos, entonces nosotros vamos a eh, agregar más diapositivas, porque se nos acabaron. Vamos a agregar más diapositivas. Así que vamos a agregar unas dos más, unas tres más mejor, unas cuatro más mejor, más mejor, como más mejor. Vamos a agregar dos, ahí sí. Cuatro en final. Finalmente agregamos cuatro diapositivas. No sabemos cuánto vamos a rayar. Vamos entonces a ahora sí. Entonces estábamos en que calculamos, tenemos la presión, estábamos viendo los datos que nos dan. Nos da la presión 1 de entrada, la presión 2 de salida, nos da la temperatura, pero nos da la temperatura en grados Fahrenheit, así que las convertimos a Rankine, porque la fórmula, si ustedes se fijan en la página 30 del manual de Mason-Eiland, el T, que es la temperatura, hay que introducirlo en Rankine. ¿Ya? Hay que introducirla en Rankine. Y el G, que es la gravedad específica, ¿cierto? Hay que introducir la gravedad específica, pero no nos dan la gravedad específica, sino que nos dan el peso molecular. Así que por eso usamos la formulita de que la gravedad específica es igual a la masa molecular, o perdón, al peso molecular partido por 40 por 29, perdón, partido por 29. Y eso nos da 1.52 de gravedad específica. Entonces, como tenemos la gravedad específica, ahora entonces vamos al C sub V, y el C sub V en este caso estamos con tipo de fluido gas, ¿ya? Así que según la página 30 tenemos que el C sub V es igual, el C sub V es igual al Q por la raíz de G y de T, ¿ya? De G y de T, el factor de compresibilidad Z lo asumimos
igual a 1, ¿ya? Así que nos quedaría Q multiplicado por la raíz cuadrada de G por T y tenemos también 836 por C sub F por P1 y por I menos 0.148 por I al cubo. Ahora, ¿por qué estoy asumiendo el Z igual a 1? Ya, el factor de compresibilidad lo estamos asumiendo igual, el factor de compresibilidad, ya, lo estamos asumiendo igual a 1, lo estamos asumiendo igual a 1 debido a que en el documento que yo les compartí relacionado con con las fórmulas también de C sub V que son sacadas del manual de Mason-Eiland, se asume el factor de compresibilidad igual a 1 para el tema de estos ejercicios, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros estamos asumiendo el factor de compresibilidad igual a 1, ¿ya? Entonces estamos asumiendo el factor de compresibilidad igual a 1, ¿ya? Y además de eso, tengo aquí, además de eso, tengo, solo eso, pero además quería decirles que, eh, sí, solo el factor de compresibilidad. No, lo demás sigue tal cual. Lo demás sigue tal cual. Ah, sí, eso quería decirle. Lo que pasa es que en el documento se especifica una señal de, a ver, espérenme un momento para bajar un poco el volumen. No sé qué te aprende. Ya, entonces tenemos aquí, ya, eso, que lo que pasa es que en el documento que les entregué se utiliza el 836, ¿ya? Pero en el manual de Mason-Eiland está el 834, así que ahí hay un errorciño, un error, ¿ya? Así que vamos a cambiar el 836 por el 834. Ya, vamos a cambiar el 836 por el 834. Así que 836, vamos a copiar el valor que está en el manual de Mason-Eiland, que es 834. Ahí sí. Entonces, el C sub V entonces sería igual a el Q, que es el flujo que tenemos acá, que es de 45.000 SCFH, 45.000, ahí está 45.000. Como es sobrecapacidad de 100%, entonces multiplicamos por 2.
Ese es el 100% de sobrecapacidad. Y multiplicado por la raíz de G, que sería 1.52, multiplicado por T, que nos dio 560. Partido por 834 por el CF, que es 0.8, por la presión 1, que es 124.7, y por el I menos 0,148 por I al cubo. Entonces ahí tenemos que nuevamente calcular el I. Ya, calculamos nuevamente el I. Y el I es igual, vamos a calcularlo acá abajo, I es igual a 1.63 partido por el CF por la raíz cuadrada de delta P partido por P1. Y eso es igual a 1.63 partido por 0.8 por la raíz del delta P, que es 124.7 menos 25.7 partido por 124.7. Y eso da un I es igual que 1.82. O sea, en otras palabras, tenemos que asumir un I igual a 1.5, que es el máximo. En otras palabras, podemos decir, ¿cierto?, que el I menos 0,148 por I al cubo es igual a 1. ¿Sí? Es igual a 1. Así que no es necesario ponerlo en la fórmula y nos queda tal cual como está ahí. Entonces, tenemos que el C sub B, sería igual a, vamos a calcularlo, nos da 1.52 por 560 1.52 por 560, le calculamos la raíz, multiplicamos por 2 y multiplicamos por 45.000, dividimos por 834 por 0,8 y por 124.7. Ya, ahí sí. Nos da 31.56 galones por minuto partido por raíz de P6. Galones por minuto partido por raíz de P6. Eso nos da nuestro C sub B. Ya, ese es nuestro C sub B. Ya, esas son las unidades de medida de C sub B. Siempre son galones por minuto partido por la raíz cuadrada de P6. ¿Ya? Listo. Tenemos nuestro C sub B. Pasamos entonces
al paso, el se sube para 100% de sobrecapacidad. Así que pasamos al siguiente paso, que es calcular la ganancia de la válvula, ¿cierto? Como dice ahí, en la unidad de medida del flujo de salida, que es SSFH para el CAS, partido por el porcentaje de la señal de control que nos está llegando desde el controlador. Asuma que la válvula es lineal, o sea, ya sabemos entonces que tiene que ser lineal con caída de presión en válvula constante. ¿Por qué caída de presión constante? Porque tenemos aquí dos tipos de cálculo. Aquí está. ¿Ya? Tenemos dos casos. Cuando la caída de presión es constante en la válvula, o sea, el delta P es constante, y cuando la caída de presión, el delta P, es variable. ¿Ya? Existen esos dos casos. ¿Ya? Para cada caso hay cálculos de ganancia de la válvula. ¿Ya? Entonces, respecto a la caída de presión variable, yo no lo voy a tocar, ¿cierto? No voy a tocar esos cálculos cuando la caída de presión, el delta P, es variable. Simplemente voy a tocar cuando el delta P es constante. ¿Ya? Entonces, estas fórmulas que estamos utilizando para calcular la ganancia son válidas para delta P constante. ¿Ya? Entonces, vamos acá a calcular la ganancia y la ganancia, tenemos nosotros que la ganancia de la válvula es igual entonces a el cambio en el flujo respecto a la señal de control o el cambio en la señal de control. Y eso nosotros sabemos que, y lo hemos dicho ya en el ejercicio anterior, que está relacionado con tres componentes. La variación en la posición de la válvula respecto a la señal de control, además también con la variación del C sub V respecto a la posición de la válvula y a la variación del flujo respecto a la variación del C sub V. Este de aquí ya sabemos nosotros que depende si la válvula es file close o file open. Nosotros vamos a asumir aquí que es file close, ¿ya? Por lo tanto, el Vp es igual a 1 partido por 100 m. Por lo tanto, la derivada de Vp respecto a m es igual a 1 partido por 100. Ahí tenemos el primer término. Luego tenemos que la relación, este término de acá, depende si la característica de la válvula es lineal o isoporcentual. Y en el ejercicio se nos dice, asuma que la válvula es lineal, por lo tanto, característica lineal. Tenemos nosotros que el C sub V respecto a Vp es igual al C sub V máximo por Vp. O sea, C sub V es igual al C sub V máximo, que es el C sub V para la sobrecapacidad que calculamos, que es 31.56. 31.56 Vp. Por lo tanto, la derivada, si derivamos eso respecto a Vp, es igual a 31.56. Ahí tenemos entonces el segundo término. Y el término lo sacamos de la fórmula del C sub V. ¿Ya? Y la fórmula del C sub V es esa que está acá. ¿Ya? Así que C sub V, anotamos C sub V es igual ¿a cuánto? C sub V es igual a Q, que es 45.000, multiplicado por la raíz de GT,
multiplicado por la raíz de gt, multiplicado por la raíz de g por t, que es 1.52 por 560. Si se dan cuenta, aquí no consideramos la sobrecapacidad, ¿ya? Porque aquí estamos buscando la relación entre el C sub B y el flujo, ¿ya? No calculando sobrecapacidad, ¿ya? Y tenemos que es abajo 834 por CF, que es 0,8, y por P1, que es 124.7, y nada más. Ahora, ojo, aquí cometí un error yo, porque no necesitamos ingresar el flujo, ¿ya? Simplemente lo expresamos como Q, porque buscamos la relación entre el flujo y el C sub B. Es el tercer término, la relación entre el flujo y el C sub B. Así que hay que dejarlo tal cual como está aquí, con el Q no va. Y entonces podemos decir nosotros que Q va a ser igual a 834 por 0.8 por 124.7 dividido por la raíz cuadrada de 1.52 por 560 multiplicado por C sub B. Así que calculamos eso que está ahí. Ya, eso nos da 2851.26 se sube. Y entonces la derivada de ese flujo respecto al C sub B es igual a 2851.26. O sea que la ganancia de la válvula es igual a cada uno de los términos, el aporte de cada uno de los términos. 1 partido por 100
1 partido por 100 multiplicado por 31.56 y por 2851.26. O sea, K sub B es igual a... ¿cuánto? A ver. Es igual a 2851,26 multiplicado por 31,56 y multiplicado por... no, multiplicado por no, sino que dividido por 100. Y eso es igual a 899,86, o sea, aproximadamente 900. Ya, el K sub B es aproximadamente entonces, o sea, el K sub B es, me refiero a la ganancia de la válvula, es aproximadamente 900 SCFH partido por porcentaje de señal del controlador. ¿Ya? Esa sería la ganancia entonces de la válvula, ¿ya? Valor que entonces nosotros ingresaríamos en la función de transferencia de la válvula, que es K sub B partido por tau sub B S más 1. ¿Ya? Entonces, esta ganancia depende de si la válvula es de falla, cierran falla o abren falla. Depende de la característica inherente de la válvula, si es lineal o isoporcentual, y depende de la fórmula del C sub B. ¿Ya? Y ahí obtenemos entonces la ganancia de la válvula de control. Así que este es el desarrollo de los ejercicios para que ustedes puedan tenerlo, para que puedan revisar los ejercicios y puedan tener una claridad de la clave de este ejercicio para calcular la ganancia, que es los tres términos que vemos aquí, ¿ya? Tanto en este ejercicio como en el anterior, ¿ya? Siempre depende de esos tres componentes. Si la válvula abre con aire o cierra con aire, si la válvula tiene característica lineal o isoporcentual, y de la fórmula del C sub B que nosotros utilizamos, ¿cierto? La cual encontramos en los manuales de fabricantes como Mason Elan y Fisher, ¿ya? Así que eso sería los ejercicios, ¿ya? Espero que les haya... nos vemos en una próxima oportunidad.